onda, raza? Piensen por un segundo en la persona más ambiciosa que conocen en su trabajo, esa que siempre dice que sí a absolutamente todo, cada proyecto extra, cada tarea pesada y cada ascenso que le ponen enfrente. Claro, tiene un puesto picudo y un salario que suena impresionante cuando lo mencionan en las cenas, y parece que están haciendo exactamente lo que el sistema exige. Pero quiero que se pregunten si esa persona realmente se ve feliz. Y no me refiero a la felicidad falsa de sus publicaciones de LinkedIn dando gracias por los nuevos retos, sino a la felicidad de verdad. Porque la realidad de esa persona es llegar a su casa a las 7:45 de la noche, comer de pie frente a la barra de la cocina porque sentarse ya es mucho esfuerzo, revisar el correo una vez más antes de dormir y quedarse despierto haciendo matemáticas mentales para ver si esa vida que construyó es la que realmente quería. Los ascensos llegan, los títulos llegan, pero en el camino algo mucho más importante se le escapa silenciosamente. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas en cristiano, con matemáticas simples y cero palabras fancy. Si alguna vez has sentido que trabajas más duro cada año, pero de alguna forma te quedas más atrás, pon atención. Hoy vamos a destripar los números que Recursos Humanos reza para que nunca veas. Te voy a explicar por qué las personas que dijeron no gracias al ascenso terminaron en un lugar mucho mejor y libre 5 años después. No les voy a decir que dejen de echarle ganas. Venimos a hacer una contabilidad brutal de lo que realmente te cuesta un ascenso. La mayoría de la raza solo hace la matemática del salario bruto y ahí se detiene. Pero esa es la parte menos interesante. Supongamos que te ascienden de 80,000 a 110,000 dólares. 30,000 dólares de aumento. Suena que ya la armaste, ¿verdad? Pues cuando el mundo real toca tu puerta, el gobierno se cobra primero. De esos 30,000 extra, unos 8,895 se van directo al gobierno federal antes de que toques un centavo. Y si vives en un estado caro, los impuestos te quitan más del 41% de ese aumento. Al final, tu superaumento de 30,000 se convierte en apenas unos 17,500 dólares reales en tu cuenta. Y ahí no acaba la sangría. Entra en juego la asesina silenciosa, la inflación del estilo de vida. La persona promedio gasta entre 65 y 85 centavos de cada dólar nuevo que gana, porque nuestro cerebro ve más ingresos y lo interpreta como permiso para gastar. El departamento más bonito, el coche más nuevo y los restaurantes caros se vuelven tu normalidad. De hecho, un reporte demostró que el 40% de los que ganan más de 100,000 dólares e incluso el 40% de los hogares que ganan más de 500,000 dólares al año viven al día, contando los centavos hasta la quincena. Un aumento sin un plan de ahorro es solo un balde más grande con el mismo hoyo en el fondo. Súmale los gastos de volver a la oficina, la ropa de tintorería y los costos médicos del estrés, y ese aumento de 30,000 te deja apenas entre 1,000 y 5,000 dólares de ahorro real al año. Le diste más de tu vida a la empresa a cambio de un nuevo puesto y dinero para el café. Aquí viene el cálculo que mucha raza no hace antes de entregarle su vida a la empresa. Es tu sueldo por hora efectivo y es el número más honesto de tu vida financiera. Toma a un vicepresidente ganando 130,000 al año y luego toma a un empleado normal que dijo no a ese rol y se quedó ganando 90,000. Las investigaciones muestran que más del 58% de los gerentes y ejecutivos trabajan 51 horas o más a la semana respondiendo correos hasta en vacaciones. Si el vicepresidente trabaja 55 horas a la semana, está ganando 45 dólares con 45 centavos por hora. El empleado que gana 90,000 trabajando 40 horas gana 43,27 por hora. La diferencia real por volverte loco de estrés
es de una miseria de $2,18 por hora. Pero agárrate, porque bajo la ley gringa, cuando te vuelves un empleado asalariado exento, o sea, gerente, ya no tienes derecho a horas extras. ¡Cero! Ese vicepresidente trabajando 55 horas está regalando 780 horas de labor no pagada cada maldito año. Son casi 20 semanas completas de trabajo gratis que le devuelves a la empresa con una sonrisa y un post en LinkedIn sobre cómo te encantan los retos. La empresa no te dio un aumento, compró un descuento masivo por un pedazo enorme de tu vida. Ser gerente es como aceptar un buffet de todo lo que puedas comer, donde resulta que el restaurante también te puede comer a ti. Las horas extra no te hacen más exitoso, te hacen más cansado y le salen gratis a unos accionistas que te van a despedir en el momento en que un Excel se los indique. Pero hablemos de lo que nadie pone en la descripción de tu puesto, el costo de oportunidad. ¿Qué podrías construir con esas 15 a 20 horas a la semana que acabas de firmarle a tu jefe? Podrías armar algo aburrido y sostenible, consultoría en tu ramo, creación de contenido, un pequeño negocio. Digamos que armas algo modesto, unos $2,000 al mes. Si metes eso al S&P 500 al 10% de rendimiento anual histórico, en 10 años tienes $47,000 y en 20 años tienes 1,3 millones de dólares. Más de $1,000,000. Ese es el verdadero costo de oportunidad de tus horas. Construiste 1,000,000 en el tiempo que el vicepresidente estaba presentando un archivo de PowerPoint que fácilmente pudo ser un correo electrónico. El empleado que mantuvo su trabajo de 40 horas y su ingreso extra no está ganando menos que su jefe, está construyendo muchísimo más, solo que su riqueza no se puede presumir en una tarjeta de presentación. Vamos a ver esto en la vida real, compa. Les presento a Eduardo. Eduardo tiene 38 años, aceptó cada ascenso y ahora es director ganando $145,000. Suena a que ya ganó, pero son las 6:52 de la tarde de un martes y Eduardo sigue en la oficina porque su jefe quiere una presentación para el jueves y tiene 17 mensajes de correo sin leer. Tiene una hipoteca de $520,000 y pagos de coche de $1,600 al mes que lo obligan a quedarse exactamente en esa silla. Su cuenta de retiro solo tiene $87,000 porque no le sobra para invertir. Se engaña diciendo que su casa es su plan de retiro, lo cual es como decir que jugar la lotería es tener un portafolio de inversión. Ahora voltea a ver a Carlos. En ese mismo martes, Carlos está cocinando pasta a las 6:15 de la tarde. Carlos dijo no a los últimos 2 ascensos y su jefe lo vio como si hubiera rechazado un billete de lotería. Gana $98,000, es 100% remota y controla su maldito horario. Su cuenta de retiro tiene $212,000 porque lo lleva maximizando por 7 años. Justo los años en que Eduardo gastaba sus aumentos. Abrió una práctica de consultoría que le deja $2,400 extra al mes y viajó a Japón el año pasado. Eduardo gana $47,000 más al año que Carlos, pero tiene $125,000 menos en activos invertidos y trabaja 18 horas más a la semana. El interés compuesto premia al que empezó antes y siguió adelante, no al que tiene el mejor puesto. Ninguna empresa tendrá la iniciativa de enseñarte estos números, compa. El sistema de ascensos no se diseñó para hacerte rico, se diseñó para hacer a la empresa más productiva. En economía le llaman la teoría del torneo, como un programa de televisión de eliminación, pero para oficinistas. La esquina del vicepresidente es solo la zanahoria para sacar el máximo esfuerzo de todos. Las empresas descubrieron que pueden pagarte con símbolos de estatus y tú se los vas a agradecer.
Cuando te pasas años construyendo tu identidad alrededor de un puesto, dejas de ser una persona con un trabajo y te conviertes en un trabajo que tiene a una persona. Ese es un riesgo brutal cuando llegan los despidos. Y créeme, la gerencia media se llevó el 31% de todos los despidos en 2023. Cuando despiden al empleado normal, tiene habilidades frescas y finanzas ligeras. Cuando despiden al vicepresidente, tiene una hipoteca gigante, gastos fijos enormes y un currículum que lista títulos en lugar de capacidades reales. Los empleados quemados lo llaman esposas de oro. No es que amen lo que hacen, es que no pueden costearse el lujo de renunciar. Es una trampa comodísima y con muy buen seguro dental. Vamos a cerrar con lo que la ciencia realmente dice sobre el dinero y la felicidad. Los expertos descubrieron que para la mayoría de la gente, el bienestar se estanca pasando los $100,000. Los brincos de felicidad se vuelven enanos. Los gringos juran que necesitan ganar $284,000 al año para ser felices, y estamos sobreestimando el ingreso que necesitamos por un factor de 2 a 5, destruyendo nuestros fines de semana para conseguirlo. Vanguard, una de las mayores empresas de gestión de inversiones del mundo, descubrió que el factor más fuerte para sentirte bien no es tu salario de $500,000, sino tener apenas $2,000 ahorrados para emergencias. La seguridad le gana a los ingresos millonarios todos los días de la semana. Decir que no asusta al principio. Tu cerebro está entrenado para ver el título como valor, pero 5 años después de decir no, ves a tu colega que dijo sí a todo y te das cuenta de que su salario es grande en papel, pero su vida es miserablemente pequeña en la práctica. El que persigue los títulos pasará 10 años corriendo hacia una meta que siempre se aleja. La persona que dice no usa ese tiempo para construir activos que nadie le puede reestructurar, que ninguna empresa le puede quitar. Tu libertad no depende de tu título. Di no, vete a casa a las 5, invierte la diferencia y deja que el interés compuesto haga el trabajo que tu empresa jamás hará por ti. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video.